Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Yo soy Pablo Franceschi. Bienvenidos a otra sesión más de WinBlue Instagram Live. Para aquellos que no nos conocen, WinBlue crea y difunde historias que exploran la relación entre la cultura, espiritualidad y naturaleza. Esto con el fin de reconectarnos con el planeta. Eh, la razón por la cual eh, estamos hoy reunidos es porque vamos a hablar con Alessandra Altoano. Ella es cofundadora de WinBlue. Sus trabajos exploran la relación entre el ser humano y el medio ambiente y están inspirados y sustentados en la antropología ecológica, el ecofeminismo y las humanidades ambientales en general. Ella es máster en antropología y cine documental de la Universidad de Tallinn, que es donde vive, en Estonia. Y bueno, es la autora de En medio de algún lugar, que es una historia que está publicada en el volumen 2 de nuestras publicaciones en la página web. Para aquellos que no la han visto, pueden visitarla. Vamos a ver. Allí, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ok. Alessandra, gracias por estar con nosotros. No sé si decirte Ayo o Alessandra, es que me cuesta decirte Está Alessandra. Bueno, allí. Ok, buenísimo. Gracias por estar acá. Primero que todo, contanos cómo estás y a dónde estás. bien, estoy en Estonia. Em, Aquí ya se siente como que ya está pasando como la primera ola del virus y la gente como que ha vuelto mucho a su normalidad, lo cual a mí me tiene como con sentimientos encontrados. Pero sí, ya se siente como que está volviendo. Además está saliendo el verano, que acá es súper esperado. Ujú, Entonces, bueno, ahí poco a poco, retomando cosas. claro. Y un poco para la gente que no sabe a dónde es que estás. Estoy en Tallinn, en Estonia, que es uno de los países bálticos. Tal vez para ubicarse, el que uno más conoce es Finlandia. Entonces, Estonia está justo abajo de Finlandia, cruzando el mar Báltico, al lado de Rusia. Aquí hice mi maestría bueno, después como de andar un poquito por todo lado, regresé a principios de este año para instalarme aquí por un tiempito. Ok, buenísimo. Bueno, es un toque largo de Costa Rica, pero aquí estamos conectados y hablando. Entonces, sin más, vamos a entrar de lleno al tema de nuestra conversación, que es esta historia en medio de algún lugar que fue publicada, perdón, en Wimbledon, en el volumen 2, como ya mencioné. Para aquellos que no la conocen, pueden visitar el sitio web y pueden aprovechar y suscribirse para recibir más de este tipo de contenido. Aprovecho ese espacio para la propaganda. Pero quisiera saber, primero que todo, allí, ¿qué fue lo que te motivó a ir a esta parte del mundo? La historia sucede o se desenvuelve en Mundulkiri, Camboya. Ujú. ¿Por qué allí y quién es el lugar tan especial específicamente para los elefantes? Sí. Bueno, la historia ocurre en medio como de un viaje personal. Yo había terminado mi maestría unos meses antes y em, pues apenas me gradué, pues decidí como irme a viajar un rato, como en plan mochilero. Em, Acabábamos también de relanzar pues el proyecto en Wimbledon con las historias cortas y entonces estábamos en ese trabajo también de producir las historias o de hablar con autores para que publicaran las historias. Y claro, estando allá, pues la verdad es que en el sureste asiático sobran pues historias que tengan que ver con esto de naturaleza y justicia y espiritualidad también. Entonces, conforme iba llegando a cada lugar, pues iba como investigando un poco de iniciativas para visitar, que tuvieran como esta parte también más social, tratar de hacer un turismo un poco más responsable. Y entre esos proyectos, cuando llegamos a Camboya, me encontré a EVP, que es Elephant Valley Project, y me encantó. O sea, yo toda la vida había querido ver elefantes, pero esta idea como de los elefantes en cautiverio nunca me ha parecido. Y entonces eso fue como una oportunidad muy linda porque fue como poder cumplir como este deseo que yo tenía, pero haciéndolo de una forma que también estaba apoyando a una iniciativa de conservación y de bienestar social a la misma vez. Entonces como que todo se juntó, los contacté, les hablé de Wimplu, de nuestra plataforma, del tipo de historias que contábamos, a ellos les encantó.
Y entonces me recibieron, a mí, a Diego, mi pareja, por 3 días, en los que estuvimos como siendo parte un poco como, tanto como de la parte turística como de la parte del voluntariado, porque ellos también lo mezclan. Entonces fueron, o sea, fueron 3 días, fue una visita muy corta, pero fueron 3 días muy intensos en los que pude conocer el proyecto y entrevistar a los directores ahí de los que llevaban el proyecto y así. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora. Y, y es una zona en Camboya, al este de Camboya, donde los elefantes han sido siempre una figura súper importante para la cultura local, los Bunong. Eh, esta parte, bueno, eso se menciona de hecho en el artículo, que esta parte antes se conocía como el Serengeti de Asia, digamos, porque es una Wow. parte donde había muchísimas migraciones de animales y una biodiversidad enorme, pero bueno, ahorita tal vez, no sé si podemos hablar más de esto, pero ha sufrido muchísimos impactos, entonces ahorita no es lo mismo que antes. Ujú. Ok, entonces estamos hablando de un proyecto que tenía como objetivo proteger a los elefantes con un modelo un poco distinto al tradicional, digamos, al de tenerlos en una jaula, cuidándolos ahí, pero el animal bajo ciertos, digamos, condiciones no tan buenas. Ujú. Yo leyendo el texto, descubro que existía cuando ellos llegan allá, digamos, cuando se empieza el proyecto, se detecta que hay una problemática social, ¿verdad? Una problemática social en Mondulkiri, en las comunidades, que eran básicamente la falta de recursos básicos, ¿verdad? Esto, digamos, como que toma prioridad, obviamente, ¿verdad? Porque son personas. Y me interesó mucho digamos, en el texto vos planteas que es cuando se descubre esta falta de recursos básicos en esta comunidad, que se empieza a entretejer todo, ¿verdad? Y existe, digamos, se dan cuenta de que si la gente está vendiendo la tierra, básicamente dando tierra para que la talen, para que la exploten de cualquier manera, porque no tienen recursos básicos. Entonces, digamos, desde tu opinión, ¿crees que empezar por asegurar el bienestar de comunidades es clave para el éxito de un proyecto de conservación? Ujú. De fijo, definitivamente. Para echar un par de pasos atrás, nada más tal vez como para poner en contexto esta iniciativa, el fundador, que se llama Jack Haywood, él llegó a Camboya con la misión de dar atención médica a los elefantes cautivos. Él se había dado cuenta que en Tailandia y en Camboya, en esta zona, había un problema que los elefantes que estaban domesticados o cautivos recibían muy mala atención. Entonces, él llegó como con ese primer intención, ¿verdad? De darle atención a, a la médica de calidad a los elefantes cautivos. Ujú. Eh, claro, él lo que hace es que cuando llega al pueblo pone un bar y eso fue lo primero que hizo, que fue este bar que se llamaba En Medio de Algún Lugar. Y, y eso le permitió empezar a conocer a la gente de la comunidad, a los dueños de los elefantes, como a vincularse realmente con el lugar. Y, y claro, entonces él empieza a descubrir que parte, digamos, del problema que hay en la zona, de por qué se está, digamos, destruyendo el hábitat de estos elefantes o por qué las personas se están viendo obligadas a explotar un poco más agresivamente a sus elefantes, por ejemplo. Es esto, lo que vos mencionabas, o sea, una falta de recursos, pero aquí lo más interesante de todo es que era por una falta de atención médica de los humanos también. Ujú. Entonces, estas personas que necesitaban atención médica pero no tenían los recursos para pagarlos, estaban cediendo sus tierras para venderlas, para poder cubrir sus gastos. Entonces, donde el fundador se da cuenta de esto, pues empieza con esta iniciativa como que desvía un poco su camino y empieza a apoyar a las personas dueñas de los elefantes. El mecanismo con el que él empezó es pagándole a los dueños de los elefantes a los elefantes. Sí, o sea, creo como que se puede separar la conservación del bienestar de las comunidades y que fue una de las cosas en las que yo me enfoqué mucho cuando estaba haciendo mi maestría, que tomé muchas clases de antropología ecológica.
Es, existe un modelo de conservación que de cierta manera reproduce modelos colonialistas, ¿verdad? En los que, Ujú, o sea, el gobierno llega, demarca el territorio, saca a todo el mundo de ahí y dice que ahora esto es una zona de conservación, empieza a lucrar por esa zona, digamos, como a través del turismo, pero se genera una fricción enorme con las comunidades que dependían en primer lugar de ese espacio y que además tienen una relación, o sea, tienen una relación sana la mayoría de las veces con el espacio, o que se podría de cierta manera trabajar para que sea sana. Es como uno tiene como un conflicto, porque claro que yo soy considerado como conservacionista en el sentido de que estoy muy a favor, pero hay maneras de hacerlo. Y este modelo colonialista que llega y delimita y saca y no la involucra, y que es también tal vez el modelo que tenemos en Costa Rica con los parques nacionales, ujú, eh, es un problema, porque estás como separando a la gente de la tierra ujú, y le estás realmente quitando las razones para protegerla, porque mientras la gente esté vinculada a la tierra y su bienestar y sus medios de vida están conectados a la tierra, ellos van a sentir la necesidad de protegerla. ujú. Entonces es también como una forma de colonialismo, de cierta forma. Entonces es como conflictivo, porque sí, hay que conservar la naturaleza, pero ¿cómo lo hacemos? Sí, sin duda no es nada más llegar digamos, a un lugar y limitarlo y poner una especie de cerca y decir, esto es protegido, esto no, o sea, ese es un problema, es mucho más complejo que eso, porque también, no sé cómo era, y quizás nos puedas decir, ese vínculo espiritual que existe también de los pueblos originarios con la naturaleza en todo el mundo, digamos, pero Ujú. me gustaría que profundicemos, no sé cómo fue la experiencia en ese sentido en la comunidad de Mondulkiri con con los pueblos originarios, ¿verdad? Porque sí, digamos, el problema era un problema, vamos a ver, básico, porque no tengo plata para comprar mis medicinas. Entonces sí, eso es básico, ¿verdad? Tenemos que tener hay que asegurar un bienestar, ¿verdad? Para no haya tanta presión sobre el bosque. Pero ¿cuál era Ujú. también ese vínculo, ¿verdad? Mucho más ancestral, que no se toma en cuenta muchas veces, ¿verdad? Para proyectos y esto, gobiernos, ONGs, pasan por encima de esas cosas a veces y no, ¿verdad? Me gustaría que nos digas, contes cómo fue esa experiencia allá. Claro, yo creo que eso también es súper importante, ¿verdad? Y es como decimos que pasa en todo el mundo, y es que las comunidades indígenas tienen una relación que es como muy par con la naturaleza, o sea, la consideran igual y, y tienen como ese respeto porque tienen un vínculo social, emocional y espiritual con la tierra. Y ahí es el caso también, los Bunón son, ellos tienen, su religión es animista, entonces básicamente ellos creen que todo en el bosque está habitado como por espíritus y que estos espíritus son los que rigen, digamos, las fuerzas, digamos, del bien y el mal en el bosque. Entonces, eh, pues mucho todo lo que hacen, todo su comportamiento es muy basado en o como complacer a estos espíritus o no ofender a estos espíritus. eh, Tienen lugares específicos que son sagrados dentro del bosque. Entonces, toda su cultura, toda su forma de vida está completamente vinculada al bosque y de ahí que ellos, digamos, tengan una tendencia natural a protegerlo, ¿verdad? Porque es su familia, son sus vínculos. Y esto creo que fue lo que el dueño de EVP entendió muy bien desde el principio, porque él empezó a trabajar directamente con los mahuts, que es como se le llama a la persona que cuida al elefante, y que es, es un vínculo también. Ellos, estas familias consideran al elefante parte de su familia. De hecho, cuando EVP logra montar el santuario que es ahora, porque ellos en algún momento que logran tener un terreno, que eso también ahorita les voy a contar que es muy interesante, logra tener un terreno que lo hacen como un santuario, ellos no, en vez de comprar los elefantes para traerlos al santuario, le pagan al dueño del elefante para que lo conserve ahí en el santuario, para dejar al elefante ya en paz sin trabajar. Y,
y ellos mismos son los mismos mamuts los que vienen a cuidar a los elefantes a este santuario. Entonces no están Ok. destruyendo de cierta manera este vínculo que existía con el elefante y que para las familias es súper importante. De hecho, cuando digamos el elefante muere, hacen toda una ceremonia, escogen un lugar a donde enterrarlo. Entonces, para el director en ese momento, que era usted, que no era el fundador, sino el que estaba en ese momento de director, él me decía eso, que para ellos ha sido súper importante trabajar desde las creencias y las costumbres de los Bunón en la zona, respetando eso. Ujú. Entonces tienen todas las celebraciones de la comunidad, ellos las celebran, ellos las apoyan, ellos las financian también muchas veces. Entonces, creo que esto ha sido súper importante. Y el otro vínculo muy importante que hicieron la organización con los pueblos indígenas es lo del terreno. Y esto aquí para mí es como donde a mí esta historia me hizo así, porque como que todo se cruza, ¿verdad? Y es que el terreno en el que EVP tiene su santuario pertenece a las comunidades indígenas. Ellos se lo alquilan, por decir así. Y eso no era así. Esas tierras estaban un poco como en tierra de nadie. Porque claro, los Bunong no tienen este concepto de propiedad privada, de que puede ser dueño de la tierra es de todos. Pero lo que está pasando en Camboya, y es gran parte del problema, es el robo de tierras. Entonces, un día el gobierno le vende esta tierra a las industrias y nada más le avisan un día antes a todas las comunidades que viven ahí y los desalojan, y estas tierras son para tala, para extracción, para desarrollo, etcétera. Entonces, EVP se puso como en una de organizar a las comunidades indígenas y hacer todo un proceso legal para que ellos adquirieran los derechos de la tierra. Y una vez que Ujú. adquirieron los derechos de la tierra, entonces CBP llegó a un acuerdo con ellos para alquilarle esa tierra a donde podían tener sus elefantes en una situación en la que estos elefantes ya no pueden volver a ser salvajes, pero es lo que él decía, es como darle a los elefantes sus últimos años de vida lo más cercana a su vida salvaje. Yo lo que iba a decir es que muchas veces digamos, estos esfuerzos de conservación, ¿verdad? Dejan por un lado o no toman en cuenta o no incluyen dentro de sus procesos eh, a estos grupos originarios, ¿verdad? Y si hay algo acá en Costa Rica que se puede decir también es que Uh -huh. estos grupos son generalmente conservacionistas por naturaleza, digamos, en su ADN. Eso es lo que hacen, ¿verdad? Entonces hay mucho que aprender allí. Hay una correlación enorme entre las tierras que están en manos indígenas y el porcentaje de biodiversidad. Entonces, ahorita no tengo el número, podría tomarme un segundo para buscar el dato, pero es impresionante. O sea, la cantidad de tierra en manos indígenas es súper poquita y aún así es la que alberga la mayor biodiversidad del mundo. Entonces, es evidente que estas son las personas indicadas para cuidar la tierra. Sí entendimos la idea que el mapa digamos, de los lugares más biodiversos coincide con el mapa de los pueblos originarios y donde están ellos. Y eso indica, digamos, obviamente, una estadística que deja por evidencia que es algo que está relacionado y tienen que tomarse en cuenta más en esos esfuerzos y empezar por ahí, yo creo, ¿verdad? Esta es mi opinión. Empezar por Claro. asegurarnos el bienestar de esas comunidades para que ellos sean los que cuiden la tierra. Al final de cuentas, son personas como cualquier otra persona que ocupa gastos médicos, ocupan pagar cosas básicas, tener lo que ellos quieran, pero como cualquier otra persona, pero ellos tienen una cuestión especial, están en estos lugares, ¿verdad? Especiales y muchas veces se dan por alto eso. Eh, yo creo que a mí me gustaría saber también, Alessandra, y yo creo que mucha gente que nos está viendo también, eh, digamos que hay un valor muy importante en el texto, que es el observar, escuchar para poder conservar, ¿verdad? Como un poco como que hasta rima y todo. Esta observación que hacen esta gente, ¿verdad? De EVP, es muy valiosa porque entonces les indica, ok, el problema es este, porque si la población no está bien, el bosque se va, y si no hay bosque, no hay animales, básicamente, ¿verdad? Entonces, hay como muchos actores, ¿verdad? En ese entretejido que vos mencionás, hay muchas posiciones, ¿verdad? Jerarquías de estos actores,
y muchas voces. Ujú. Vos como documentalista, eh, ¿cuál es la importancia de darle un espacio a estas voces dentro de un proyecto documental? Claro. Voy a hacer nada más un paréntesis porque encontré el dato que me parece súper importante de compartir, pero el 24% de la tierra en el mundo está en manos indígenas, o sea, solo el 24%, y alberga el 80% de los ecosistemas sanos que todavía existen en la tierra. Entonces es ¡Wow! como, es innegable, sí, la Sí, relación. ahí está el dato. Para los que Ujú. tenían dudas, Pero bueno, sí, o sea, yo creo que pasa un poco lo mismo. O sea, cuando yo llegué a EVP, a mí lo que me impresionó mucho es el entendimiento tan holístico, digamos, de la vida, realmente, del ecosistema. O sea, que ellos entendieron que para cuidar a los elefantes había que cuidar también a la comunidad que estaba vinculada a los elefantes, había que cuidar el bosque que estaba a donde viven estos elefantes, el hábitat que cada vez se reduce más. Eh, es decir, ir uniendo las cosas porque ningún ser vive aislado. Y esa es como una frase que yo mencionaba de Donna Haraway que a mí me encanta, que es que todo viene con su mundo. O sea, todos estamos inmersos en un ecosistema y dependemos de esos hilos para sostener la vida. Entonces, como que EVP a mí me impresionó mucho por eso, porque yo decía, puña, realmente hay ese entendimiento. Entonces, por ejemplo, el trabajo voluntario consistía no necesariamente en cuidar a los elefantes, sino que, por ejemplo, bueno, porque además ahí no se puede interactuar con los elefantes, o sea, vas a verlos a distancia, hay un respeto total por su espacio, no se tocan, no se hace ruido. Eh, entonces, en el momento que haces trabajo voluntario, es recoger semillas de un árbol, que es su bosque ahí, y entonces ellos tienen como un vivero, digamos, a donde están cultivando estos árboles para luego ir a reforestar las áreas. Para entender el bienestar de los elefantes, hay que entender el bienestar de todas estas otras fases. Y yo creo ujú, que trayéndolo al documental, yo creo que es súper importante, o sea, como poder abarcar las historias también desde esta visión holística, ¿verdad? Siempre hay más de una versión siempre hay más de una cosa que nos puede contar la misma historia. También aprender cómo a contar la historia del lugar, o sea, cada lugar tiene una historia, tiene una esencia, tiene una serie de relaciones que lo han conformado. Entonces, cuando uno llega a hacer un documental de lo que sea, o sea, puede ser una comunidad, puede ser un personaje, puede ser un árbol, puede ser eh, lo que sea, va a estar siempre conformado por la historia de ese lugar. Y entonces hay ujú. como que irse a explorar todos esos hilos que conforman el mundo de esos personajes, ¿verdad? Y ahí cuando uno empieza como a hacer esos links, empiezan a surgir una historia que es mucho más en capas, más compleja, más rica realmente, que si yo Ujú. nada más voy directo a una cosa y esta es la historia que yo quiero contar y hasta ahí llegué. Sí, Yo creo que entre más nos expandamos como tanto en tiempo, como espacio, como relaciones, más interesantes se hacen las historias, creo. claro. Y eso yo creo que aplica para muchos, maneras de contar historias, digamos, muchos Ujú. géneros. Pero creo que cuando estamos hablando de conservación, para mí es clave tomar en cuenta esto, ¿verdad? Que no solamente es el animal y el árbol, también hay gente alrededor, también hay que posiblemente sean las personas que los cuiden, ¿verdad? Entonces es como algo que hay que, yo creo que es una historia que hay que contar, ¿verdad? Teniendo en cuenta todo eso. No es fácil y Yo, a veces requiere tiempo, a veces es triste, ¿verdad? Pero es como es, digamos, ¿verdad? Es la realidad. Eh, yo creo yo que esa creo es la importancia también. yo creo que ese tipo de historias son súper necesarias ahorita. O sea, como que realmente por el contexto en el que estamos, en el que el problema no es nada más, es decir, no es nada más las emisiones de carbono, es también el extractivismo, es también el colonialismo, son muchas cosas que se cruzan.
Entonces, Ujú, en el texto, digamos, esta como crisis planetaria que estamos viviendo requiere de historias que pueden volver a hilar todas estas cosas y que yo creo que también es mucho la misión que nosotros nos hemos puesto y la razón por la que queremos existir es justamente cómo contamos historias que no me hablen nada más como del problema más urgente o el problema que tengo en la cara, sino de esos como hilos invisibles que se tejen detrás de cada historia, ¿verdad? ujú, Para volver justamente a entender como que la ecología está súper cercana a la justicia social, que está muy cercana a la vida social de las personas también como de comunidad, que está cercana a la espiritualidad, de cómo entendemos a los otros seres, o sea, cómo los percibimos, son una cosa que está ahí para que yo lo use, o son ujú, otros seres que tienen, como estas culturas creen, tienen su propio espíritu al cual yo tengo que respetar y con el cual tengo que convivir también. Entonces, toda esta cosmovisión y toda esta mitología es un poco lo que necesitamos ahorita, ¿verdad? O sea, es como ujú. reconstruir nuestra historia bajo la cual vivimos. Sí. Eh, Porque ese es un poco el problema, es como que estamos viviendo, o sea, la historia que nos domina ahora es que el ser humano es como dueño del planeta y todo lo que está allá afuera es para que nosotros lo usemos, son cosas que son, les decimos, recursos Recursos. naturales. Ujú, Entonces, estas narrativas son las como que hay que empezar a cuestionar y a romper, y realmente lo único que puede hacer eso son estas historias que nos planteen de, ok, no, tal vez este árbol, con la historia de Caro nos dice, tiene una vida espiritual también que hay que considerar, o tal vez estos elefantes, protegerlos y conservarlos va mucho más allá de, no sé, como estas estrategias tal vez de militarizar la conservación, por ejemplo, que es ujú. una cosa muy común en África. Eh, entonces, estas cosas me parece súper importante, o sea, como empezar a, cómo creamos historias y cómo creamos una mitología casi, una mitología para el antropoceno, es casi lo que necesitamos, ¿verdad? O sea, Claro. entender el mundo desde estas otras perspectivas. Y que ya están, es que eso es lo más lindo de todo, o sea, como que ya existen, o sea, ya hay muchísimas culturas que han vivido por años de años de años y generaciones, entendiendo que estamos en un mundo lleno de seres vivos, lleno de espíritus, eh, con los que tenemos que aprender a convivir para que todos Ujú, podamos vivir en reciprocidad, digamos. claro. Y una cosa que deja esta historia muy evidente es que la protección de uno significa la protección de todos, Uh ¿verdad? -huh. Empezó con un esfuerzo de proteger a los elefantes y terminaron protegiendo toda una comunidad, ¿verdad? Por esa observación, por esa aproximación que dio las personas de EVP, de Elephant Valley Project en Uh -huh. Camboya, y me parece que es admirable, ¿verdad? Digamos, lo mencionaste antes, ¿verdad? ¿Vos crees que este modelo de Elephant Valley Project que conociste en Camboya es posible en otras partes del mundo? Sí, me encanta esa pregunta porque de hecho iba a comentar sobre esto, como que dentro de todo, MVP tiene un, un aspecto turístico. El 80% de sus ingresos viene de la visita de turistas, pero no es su razón de ser, o sea, es como, es su modelo de negocio, por decir así, es su modelo de subsistir. Y de hecho es una visita súper restringida y que yo creo que eso vale la pena considerarlo, que quien sea que tenga algún día la oportunidad de viajar a lugares donde hay animales que uno quiere ver exóticos o que nunca ha visto, es asegurarse de que sean espacios donde el animal sea lo primero, ¿verdad? Porque es súper común en Tailandia y todas estas zonas, lugares a donde te dicen que son santuarios, pero todo el mundo en el santuario está tocando los elefantes, bañándolos, dándoles de comer, y esto produce o sea, un estrés muy grande sobre los animales. Entonces, como que EVP tiene claro que necesita el turismo para sobrevivir, pero no es su razón de ser.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto es como un toque el peligro de estos modelos, ¿verdad? Es que cuando de repente sucede lo que está pasando ahorita, EVP está pasando por un momento muy difícil. De hecho, bueno, si quieren entrar a Elephant Valley Project, ahorita ellos están recibiendo donaciones para poder de los elefantes porque cristas no hay el ingreso principal que ellos tienen. Entonces, bueno, para hablar un poco de ecoturismo, que también es un tema que me gusta mucho, eh, es una de las cosas que el director me decía y que a mí me gustó mucho, porque yo le hice una pregunta similar a la que vos me haces ahorita, que cómo esto se podía reproducir, este modelo de ecoturismo. Y él me dijo así, muy tajantemente, él me dijo, es que el ecoturismo no puede empezar por el turismo. O sea, la gente llega y dice, yo quiero hacer una iniciativa de turismo, pero quiero que sea ecológica. Y él dice, no, es al revés. Usted llega a una comunidad, hay un problema que resolver en esa comunidad, y entonces a partir de eso usted empieza a generar soluciones en las cuales tal vez el turismo es la respuesta, y tal vez el turismo sea la manera de ayudarse, digamos, y de generar como cadenas de valor. Pero usualmente empieza al revés, o sea, es como, yo quiero hacer turismo, pero quiero que sea ecológico, pero ok, ¿cuál es la necesidad a la que estás respondiendo y que responde a este lugar en particular? Y yo creo que aquí es como pero enfática en esa, es como que estos modelos no se pueden repetir como una receta, o sea, porque de nuevo, cada lugar tiene su historia, cada lugar tiene su esencia, cada lugar tiene su contexto, y antes de lanzarse a hacer cualquier cosa hay que entender esto, hay que entender quiénes son los actores, o sea, a quién va a traer bienestar, cómo se van a formar, o sea, cómo se está fortaleciendo las comunidades humanas y no humanas. Entonces, sí, o sea, definitivamente es un modelo para admirar y para replicar, pero siempre pensando desde lo local. O sea, cualquier iniciativa tiene que venir, o sea, tiene que responder a las necesidades de un lugar en específico y en ese contexto y la historia de ese lugar. O sea, porque no es lo mismo hacer una iniciativa de turismo en un país que hace 20 años estaba destrozada por una dictadura comunista, terrorista, que, que digamos en un lugar, no sé, donde el contexto es completamente otro, digamos. Entonces, Sí, todas esas creo que cambian cómo se reproduce este modelo, pero creo que lo que sí vale la pena llevarse a donde sea que uno vaya es eso que hablábamos de unir líneas, ¿verdad? Conectar. claro. Claro, y siempre tener en cuenta que es tal vez un proceso, un modelo de este tipo como el de EVP es un proceso más largo, ¿verdad? Un proceso más que Ujú, involucra más trabajo. claro. Pero bueno, los resultados Ujú, también es una mentalidad más largoplacista, ¿verdad? Opuesta a lo que generalmente el mercado está pidiendo, ¿verdad? Y yo entiendo por qué, digamos, algunas iniciativas turísticas de ahí, empiezan pensando primero en cuánta gente va a llegar aquí, si va a llegar gente o no, o sea, y después ayudan a la gente, a la comunidad. Entiendo eso porque están respondiendo a una lógica capitalista, mercantilista, ¿verdad? Agresiva, pero en realidad este proyecto prueba que para resultados más a largo plazo podemos tener tal vez un proceso más largo, pero más efectivo. Aquí una pregunta de Carolina Bello, que también es parte de Winblue, que dice, cómo que si existe alguna forma de colaborar con este proyecto de casa. Creo que ya lo mencionaste vos allí cuando dijiste que pueden meterse a la página, ¿verdad? Nosotros vamos a estar compartiendo el link de esta página para que en nuestros stories para que ustedes puedan de alguna manera ayudar a estos elefantes y a estas comunidades, ¿verdad? No solamente de elefantes, estamos hablando de una cuestión más amplia. Aquí hay una pregunta allí que hace Norma que dice, este modelo tan bueno ha dado frutos visibles. O sea, pregunta más bien, este modelo tan bueno ha dado frutos visibles, como por ejemplo, los elefantes eh, editan mejor y hay más natalidad. Me imagino que quiere decir que si hay más natalidad de elefantes, hay más salud y hay más salud entre las personas. Pregunta. Creo que esto es súper bueno de especificar. Ellos no son un proyecto de reintroducción de especies, digamos.
ni están en un proyecto, digamos, de reproducir la especie para aumentar su población. Su objetivo es muy simple y eso es otra de las cosas que yo creo que lo hace exitoso, es ellos quieren darle calidad de vida a los elefantes que quedan en cautiverio, porque ya en Camboya el tener animales en cautiverio es prohibido, digamos, en teoría. No, en la práctica pues todavía se da muchísimo, pero entonces es que los elefantes que estaban en cautiverio, es darles o sea, un último pedazo de su vida que puedan vivir lo más cercanamente a su vida salvaje. Mm. Ahora, los resultados tangibles yo creo que se ven más que todo en lo que hablábamos antes, o sea, eh, 11 familias creo que son, o no me acuerdo el número, pero es un número grande de familias organizadas, juntas, dueñas del terreno. Eso pasa también mucho gracias a la presencia de EVP. Hay otras cosas muy tangibles como que estas familias están recibiendo apoyo, algunas en forma monetaria, algunas en forma de como canasta básica, por decirlo así, arroz y otras cosas, a cambio, Ujú. digamos, de estar en este terreno. Entonces eso también es como súper tangible en el día a día, porque claro, entiendo la pregunta, o sea, de cómo se traduce en bienestar. Y, y bueno, y lo otro es esto, ¿verdad? Como generarle a estas comunidades el ingreso necesario para que no tengan que vender sus tierras y para que Ujú. puedan proteger también este espacio que para ellos es tan importante cultural y espiritualmente. Ahora, a los elefantes también, ¿verdad? Muchos de los elefantes que llegan ahí, eh, hay diferentes perfiles. Hay algunos elefantes que eran de campesinos y que se usaba para trabajar la tierra y estos elefantes usualmente no la tienen tan mal, digamos. O sea, estos campesinos, por decir así, los dejan como rumiar libres, pero los trabajan, claro, para la tierra, para transporte. Pero hay otros que sí habían sido usados fuertemente para turismo, que los tienen caminando en calles de asfalto, los pies de los elefantes no están hechos Ujú. para eso, montándole gente en una parte de su lomo que no es para sostener peso, entonces les dañan toda la espalda. Entonces muchos de los elefantes que llegan a IVP de estas condiciones reciben atención médica y tratamiento de algunos por el resto de sus días, pues ahí se van curando, pero sí, o sea, sí también hay como cosas muy puntuales del día a día. Aquí, allí, pregunta Emiliano Zúñiga, de una vez aprovecho para saludarlo, que si conoces algún proyecto en Costa Rica con características similares. Hablando del caso del Parque Nacional Ballena, digamos, a donde Ah, ok. es un Ujú. poco diferente el modelo, pero es donde, digamos, los pescadores adoptaron como esta idea de avistamiento de ballenas, que también tiene pues sus cosas ahí, ¿verdad? Que podríamos hablar, pero el tema es como convertir al turismo, digamos, y al cuidado y a la protección de estos animales, como en toda esa cadena de valor de un lugar. No conozco realmente santuarios. Bueno, estuve una vez en Limón, tienen un santuario sobre todo como de osos perezosos, Osos perezosos, ajá, ese es el que yo conozco, sin embargo es otro tipo de aproximación, ahí no, como atención médica y como muy de ajá, voluntariado. Yo sé, sí. por ejemplo, que Pantera, la organización, trabaja montones con comunidades porque parte del problema que hay Ujú. eh, con los jaguares de Costa Rica es como la caza porque se comen el ganado. Entonces hay como ese choque, ¿verdad? Con las comunidades. Entonces ¿Pantera dónde trabaja? Allí, en Península Osa, o dónde es que... ellos tienen varios proyectos en varias partes. Estaría bateando si te digo como un lugar específico. Sé que trabajan en Costa Ujú. Rica, sé que trabajan en otros países también, pero recuerdo haber conocido este proyecto de que trabajaban como con los ganaderos para encontrar soluciones, ¿verdad? De cómo encontrar la conservación, pero a la misma vez resolver este problema para los ganaderos que están como perdiendo su ganado porque se lo comían los gatos. Eh, Ujú. entonces sí, o sea, creo que Costa Rica, hasta el momento, yo siento que el modelo conservacionista
Eh, esto es como un poco más nuevo, ¿verdad? O sea, hacerlo desde las comunidades. Una cosa, por Sí, ejemplo, que a mí me llama tan la atención y que no entiendo por qué es así, es que en casi todos los parques nacionales, los, los guardaparques usualmente no son de la comunidad, es gente que traen de afuera. Entonces, eh, sucede mucho. No tanto, digamos, yo recuerdo que en Península Dosa, en Corcovado, sí, la mayoría es de allá, están ¿verdad? allá, Como un esfuerzo de reinsertar a una población que solía ser obrera, cazadora, a exacto. puestos de trabajo que más bien protejan a la naturaleza. Pero sí he visto eso que vos mencionas mucho, que mandan a una persona de una zona totalmente diferente a un parque nacional en otro lugar. Entonces es Exacto. como un extraño en un lugar que está cuidando. Es medio raro. Ujú. Claro. Pero también, bueno, también ahorita estoy recordando que yo no lo conozco personalmente, pero hay una historia en Wimbledon de Violey, por ejemplo, que para mí es un ejemplo, es diferente, ¿verdad? Tal vez no es como de bienestar animal directamente, pero es esta idea de comunidades organizadas para crear como un modelo de economía y de comunidad diferente, ¿verdad? Y creo que de eso hay mucho también en Costa Rica en cuanto a proyectos de regeneración como Ujú. muchos proyectos de deforestación del bosque con agroecología, agro- pero agroecología. Em, yo creo como que en Costa Rica estamos ya, digamos, desde hace, no sé, voy a decir 15, 20 años, no conozco tanto, yo no he estado tanto tiempo inmersa en este campo, pero creo que es algo que estamos entendiendo, ¿verdad? Que sin las comunidades no sirve, o sea, eh, no se puede hacer conservación de arriba para abajo, hay que hacerlo como desde lo local. Costa Rica tiene una particularidad que, de nuevo, no recuerdo el dato exacto, pero si uno se va como al estado de la nación, una cosa muy curiosa es que casi todos los conflictos o protestas ambientales que se dan en el país están organizadas por comunidades. O sea, es decir, Ujú. no son conservacionistas de organizaciones o no son Ujú. instituciones internacionales. Es la misma gente de la comunidad protegiendo el pedacito de tierra que se sienten relacionados. Y Y esto yo creo que eso se dio, eso justamente me recuerda un ejemplo. Y para un poco volver a a la pregunta de Emiliano, yo he trabajado en la parte turística muchos años y no he conocido un proyecto como este, EVP, que tengan ese enfoque. He visto lo opuesto, que más bien hacen el proyecto turístico y luego piensan en ayudar, lo cual no está mal, pero no es ese no, mismo, no es ese mismo proceso tan integral, ¿verdad? Sucede eventualmente que sí, se ven beneficiados todos los actores, pero es diferente la aproximación. Pero eso que vos decías me recuerda que, perdón, no, que no está mal porque de cierta manera también en Costa Rica la conservación estuvo muy ligada a este desarrollo del turismo, ¿verdad? ujú, Entonces, ujú, de cierta forma el turismo mucho nos dio justificar no proteger, destruir y proteger, pero creo exactamente. que sí, ya necesitamos como evolucionar a un modelo en el que lo primero sea responder a las necesidades de las comunidades, porque es lo que nos está pasando ahorita, o sea, tantas comunidades en este momento en Costa Rica en la ruina o en la quiebra porque Sí. toda su vida giraba alrededor del turismo. Entonces es frágil, o sea, es un modelo muy frágil. Y no sé si es algo que también me devuelvo a lo que vos estabas diciendo ahorita. Es muy interesante ver aquí en Costa Rica que existen muchas organizaciones, ¿verdad? Trabajando la parte ambiental, ¿verdad? Pero son, como vos decías, las comunidades organizadas las que hacen los cambios, los que generan cambios en esa línea, no tanto organizaciones. Y un poco para revisar también, revisarnos en qué estamos haciendo como organizaciones, ¿verdad? En este nivel social, ¿verdad? Porque está bien ir a cuidar a los monos, pero si los monos están bien y las personas no, algo va a pasar. Y esta parte de Exacto. protección, como para cerrar la reflexión, ¿verdad? Eh, ahorita que está el turismo paralizado, o sea, han salido muchas noticias sobre zonas protegidas siendo afectadas, ¿verdad? Por la caza ilegal, por otras prácticas que afectan el ecosistema, porque esta gente son personas que
no, se quedaron sin trabajo, ¿verdad? Y aquí se ve un poco esa revisión de nuestro vínculo con la naturaleza que hay que revisar y estar en constante revisión, porque si no tenemos un vínculo más allá que económico, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Ujú. Sí, y a ver, o sea, es justo eso que acabas de mencionar, que yo al menos creo, digamos, como que se puede perfectamente cazar y usar los recursos que están en el bosque sin necesariamente estarle haciendo un daño al ecosistema, porque puede ser parte todo como del balance, pero es que es eso, es el balance y la intensidad con la que se haga. Y un poco lo que ha pasado con esta conservación de proteger unas zonas es que protege otras, ¿verdad? Entonces es como que este pedacito no se toca, pero todo lo que está alrededor, vengan, desarrollenlo, eh, extraigan minerales, etcétera. Entonces es como más un modelo y el turismo no es que esté mal, pero el tema es que si dependemos también del turismo, este tipo de cosas, y ahora es un caso muy excepcional, pero también puede ser simple que yo que sé, que Costa Rica deje de ser el país de moda para visitar, que ya nos está pasando un poco, ¿verdad? Porque es muy caro y ya se puede ir, no sé, a otros, Guatemala o así, digamos, que tienen también un atractivo súper fuerte, pero para el turista resulta más barato. Entonces, hay como que repensar este modelo, ¿verdad? El otro día asistí como a un webinar que alguien decía algo demasiado cierto y es como que en nombre de la eficiencia hemos recortado muchos como sistemas redundantes, ¿verdad? En cuanto en los ecosistemas o en la economía también, ¿verdad? O sea, como de que no todo venga del mismo lugar o que no todo nuestro bienestar dependa de una sola cosa. Eh, entonces yo creo que eso es lo que ahora hay que empezar a trabajar y creo que en ese sentido el movimiento de Costa Rica Relativa es un poco hacia donde apunta, ¿verdad? Que es otro movimiento que pueden seguir, que les recomiendo, que es empezar a pensar modelos que sean holísticos y que piensen la economía y el bienestar de las personas al lado de el bienestar ecológico también. Entonces, Bueno, ahí vamos a estar también compartiendo esos enlaces. Allí te interrumpo un poco porque nos quedan 5 minutos. Te quería muy bien. preguntar, así en un minuto, menos de un minuto, que nos des una recomendación a la gente que nos está escuchando. Definitivamente hay un libro que se llama Braiding Sweetgrass. No sé, perdón, si tiene título en español todavía, pero si lo pueden leer, de una autora que se llama Robin Wall Kimmerer. A mí me parece que es de los mejores libros que he leído. Buenísimo, Allí. Bueno, ya nos queda como un minuto más o menos de conversación. Iba a decir conservación, pero conversación. Entonces, gracias gracias por este tiempo. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Y cualquiera que quiera seguir la conversación, ahí está nuestro chat también de Instagram o de Facebook, a donde quieran comunicarse. Ujú. Cualquier pregunta, cualquier duda, con mucho gusto. Bueno, Exacto. Allí, un abrazo Bueno, fuerte. chao. Nos vemos. Si querés apoyar nuestro proyecto, podés compartir este episodio, visitar nuestra revista digital winblue.com, suscribirte a nuestro boletín o bien, si está dentro de tus posibilidades, unirte a nuestra comunidad de Patreon, donde podrás acceder a contenidos exclusivos desde los $3 al mes. Tu apoyo nos motiva y nos permite seguir creando y compartiendo contenido para reimaginar un mundo justo y sano para todas las formas de vida.